¿Alguna vez has sentido que oras y no pasa nada? Has clamado a Dios con todo tu corazón, pero parece que el cielo está en silencio. ¿Te has preguntado por qué algunas personas reciben respuestas rápidas y otras esperan años? Lo que voy a revelarte hoy podría cambiar para siempre tu relación con la oración, porque muchas veces Dios no está en silencio, somos nosotros quienes no estamos orando de la manera correcta. En Santiago 4:3, la Biblia dice, piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus propios deleites. Puede ser que haya algo en tu manera de orar que está bloqueando la respuesta de Dios. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo Dios ha respondido de manera sobrenatural a las oraciones de sus hijos, respondió al clamor de Ana y le dio un hijo, escuchó la oración de Elías e hizo descender fuego del cielo, abrió el mar rojo cuando Moisés extendió su mano en oración. Entonces, ¿por qué tu oración parece no ser respondida? Hoy vamos a descubrir juntos el error que muchos cometen al orar y cómo corregirlo para que puedas experimentar el poder de Dios en tu vida. Algo importante que debes saber antes de continuar, quiero que tengas algo claro, Dios te escucha siempre. Dios ve tus lágrimas. Dios conoce cada necesidad antes de que la expreses. Mateo 6:8 dice, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, si Dios ya sabe lo que necesitas, ¿por qué no responde? Porque la oración no se trata solo de pedir, sino de alinearnos con su voluntad. Prepárate para recibir una revelación poderosa. Hoy voy a mostrarte 3 razones por las que tu oración puede no haber sido respondida todavía, porque quizás estás pidiendo desde la ansiedad y no desde la fe, porque quizás Dios tiene algo mejor para ti y estás pidiendo lo incorrecto, porque quizás aún no estás listo para recibir lo que pides. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si Dios no te ha dado lo que pides es porque tiene un propósito, y hoy vamos a descubrirlo juntos. Activa tu fe y prepara tu corazón. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer 3 cosas muy importantes. Comenta ahora mismo en los comentarios, Señor, abre mis ojos para entender tu voluntad. Dale me gusta a este video como un acto de fe. Esto hará que más personas reciban este mensaje. Si aún no estás suscrito, no dejes pasar esta oportunidad. Únete a esta familia de fe suscribiéndote ahora. Al compartir la palabra, te alineas con el propósito de Dios y abres la puerta a nuevas bendiciones en tu vida. Dios está a punto de hablar a tu vida. Respira profundo, abre tu corazón y prepárate, porque hoy vamos a descubrir qué está pasando con tu oración y cómo alinearte con la voluntad de Dios para recibir la respuesta que tanto has esperado. Mateo 7:7 dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Tu respuesta está más cerca de lo que imaginas. ¿Te ha pasado que te arrodillas a orar, derramas tu corazón delante de Dios, pero al abrir los ojos, todo sigue igual? Parece que el cielo está en silencio. No hay respuesta, no hay señales, no hay cambios. Tal vez llevas tiempo orando por algo específico, la restauración de tu familia, una unidad laboral que parece no llegar, la sanidad de un ser querido, un milagro financiero. Pero a pesar de tus oraciones, sigues en la misma situación y comienzas a preguntarte si Dios realmente te está escuchando. Y aquí es donde muchas personas se desaniman. El enemigo susurra a la mente, Dios no te oye. No eres lo suficientemente bueno para recibir su respuesta. Tus oraciones no tienen poder. Salmos 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Incluso los grandes hombres y mujeres de Dios han sentido este silencio en algún momento. Pero hoy vamos a desmentir esta mentira, porque el hecho de que no veas una respuesta inmediata no significa que Dios no esté obrando. ¿Por qué parece que Dios no responde? Aquí es donde muchas personas se confunden. La Biblia nos enseña que Dios es un Padre amoroso que escucha a sus hijos.
Mateo 7:11 dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, ¿por qué a veces la respuesta tarda tanto? ¿Por qué sentimos que nuestras oraciones quedan sin respuesta? Hay 3 posibles razones que pueden estar bloqueando la manifestación de lo que has pedido. Quizás estás pidiendo algo que no está alineado con la voluntad de Dios. Quizás Dios te está preparando antes de darte la respuesta. Quizás Dios ya te respondió, pero no has sabido reconocer su voz. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque en nuestra desesperación comenzamos a exigir respuestas, en lugar de confiar en los tiempos de Dios. Y cuando no obtenemos lo que queremos en el momento que lo queremos, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Isaías 40 horas y 31 minutos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Esperar en Dios no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Lo que muchos hacen sin darse cuenta. Aquí es donde quiero que prestes atención. Mucha atención, cuando las personas sienten que sus oraciones no son respondidas, muchas veces cometen 2 errores fatales. Primero, se rinden demasiado pronto. Comienzan a dudar, dejan de orar con fe y, poco a poco, pierden la esperanza. Segundo, intentan resolverlo todo con sus propias fuerzas. En lugar de esperar en Dios, buscan alternativas humanas. Proverbios 3, 5-6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí está la clave, Dios no solo quiere darte la respuesta, quiere que crezcas espiritualmente en el proceso. Tu oración es escuchada, pero a veces la respuesta llega de una forma que no esperabas. Y si no estás atento, puedes perderte la bendición porque esperabas algo diferente. Por eso, en el próximo bloque vamos a ver lo que la Biblia nos enseña sobre cómo orar de la manera correcta. Hablemos un momento ahora. Quiero que reflexiones en esto. ¿Hay algo que has estado pidiendo y aún no ha llegado? ¿Te has sentido frustrado porque parece que Dios no te escucha? ¿Has considerado que la respuesta de Dios puede ser diferente a lo que imaginaste? Escribe en los comentarios, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Quiero que esta sea una declaración de fe. Cuando lo escribas, estarás diciendo, Dios, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Y si este mensaje ya está hablando a tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no ha olvidado tu oración, y en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo asegurarnos de que nuestras oraciones estén alineadas con su perfecta voluntad. Hasta ahora, hemos hablado de la frustración que sentimos cuando oramos y no recibimos respuesta. Pero ahora viene la parte más importante, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Dios no es indiferente a nuestras oraciones, Él nos escucha, pero también nos enseña a pedir correctamente. La oración no es solo decir palabras bonitas, es una conexión profunda con Dios. Y cuando aprendemos a orar como Él nos enseña, todo cambia. Jesús nos enseñó a orar de la manera correcta. Los discípulos de Jesús vieron tantos milagros impresionantes, pero lo único que le pidieron fue que les enseñara a orar. Lucas 11:1 dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el poder de Jesús venía de su intimidad con el Padre. Y aquí está la clave, si queremos recibir respuestas, debemos aprender a orar como Jesús. Mateo 6:9-10 dice, Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseñó que la oración no es para exigir, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Muchos oran diciendo, Señor, dame esto que quiero, Señor, haz lo que te pido, Señor, dame una señal ya. Pero Jesús nos enseñó a orar de una manera completamente diferente. Primero, adoramos a Dios. Luego, nos alineamos con su voluntad, y después presentamos nuestras peticiones. Cuando entiendes esto, tu vida de oración cambia radicalmente. Cuando Dios ya te respondió, pero no lo has notado. La Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que oraron y recibieron respuesta, pero no la reconocieron de inmediato. Uno de los casos más impactantes es el de Pablo. 2 Corintios 12, 8-9 dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo le pidió a Dios que quitara su sufrimiento, pero Dios le dio una respuesta diferente. Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde de la mejor manera. A veces pedimos, Señor, dame paciencia, y Dios permite pruebas para desarrollarla. Señor, aumenta mi fe, y Dios nos pone en situaciones donde solo la fe nos puede sostener. Señor, dame fuerzas, y Dios nos enseña a depender de Él en medio de la debilidad. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando sentimos que Dios no responde, debemos preguntarnos, ¿estoy orando con la actitud correcta? La oración no es para convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino para alinearnos con la suya. ¿Estoy buscando primero el reino de Dios? Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, las respuestas llegan en el tiempo perfecto. ¿Estoy dispuesto a aceptar la respuesta de Dios, aunque no sea la que esperaba? Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Ahora quiero saber de ti. Piensa en esto por un momento, ¿has estado orando con la actitud correcta? ¿Estás dispuesto a recibir la respuesta de Dios? Aunque sea diferente a lo que esperas, escribe en los comentarios, Señor, enséñame a orar con fe y confianza en ti. Declara con tu boca que confías en Él. Tu oración tiene poder cuando nace de un corazón que se rinde a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14 dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en el próximo bloque, descubriremos los errores más comunes que bloquean nuestras oraciones y cómo corregirlos. Hemos aprendido que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero si esto es cierto, ¿por qué muchas veces parece que nuestra oración no tiene efecto? Porque hay un enemigo que quiere impedir que recibas tu respuesta. La Biblia nos advierte que hay fuerzas espirituales trabajando para sembrar dudas, miedos y distracciones en nuestra mente, con el fin de que abandonemos la fe antes de recibir lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay una batalla espiritual en el mundo invisible, y tu oración es parte de esa batalla. Pero aquí está la buena noticia, Dios ya nos ha dado las armas para vencer. Hoy vamos a identificar 3 estrategias que el enemigo usa para bloquear nuestras oraciones y cómo podemos derrotarlas con el poder de Dios. El enemigo siembra duda en tu mente. Uno de los ataques más comunes es hacerte creer que Dios no te escucha. El enemigo quiere que pienses que tus oraciones son inútiles y que Dios está lejos de ti.
¿Te ha pasado que, después de orar, sientes pensamientos como estos? ¿De qué sirve seguir orando si nada cambia? Quizás Dios ya se olvidó de mí. Tal vez no soy lo suficientemente bueno para recibir su respuesta. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Desde el principio, el enemigo ha usado la duda para debilitar la fe del ser humano, pero hoy vamos a cancelar esa mentira. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda bloquea la oración, pero la fe la activa. Decide creer que Dios ya está obrando, aunque no veas resultados inmediatos. El enemigo te distrae para que no ores. Otra estrategia que el enemigo usa es llenarte de distracciones. Él sabe que, si mantienes una vida de oración constante, serás imparable. Por eso hace que cualquier cosa parezca más urgente que tu tiempo con Dios. Te sientes cansado justo cuando decides orar. Siempre hay una excusa, lo haré después, pero ese después nunca llega. Te distraes con redes sociales, televisión o preocupaciones diarias. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús entendía que la oración debía ser prioridad. Si el enemigo no puede quitarte la fe, intentará robarte el tiempo para que no ores. Pero hoy tomamos la decisión de hacer de la oración un hábito diario. El enemigo te hace sentir que no mereces la respuesta de Dios. Otra mentira peligrosa es cuando el enemigo susurra, Dios no te responderá porque has fallado demasiado. No eres lo suficientemente santo para que Dios te escuche. Mira tus errores. ¿Crees que Dios bendecirá a alguien como tú? Apocalipsis 12:10 dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo es un acusador. Él quiere hacerte sentir indigno de acercarte a Dios, pero la Biblia nos enseña que no recibimos respuestas de Dios porque seamos perfectos, sino porque Él es un Padre amoroso que escucha a sus hijos. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no te responde porque lo mereces, sino porque Él te ama. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar estas estrategias? Dios no nos dejó indefensos. Nos ha dado armas espirituales para vencer cualquier ataque del enemigo. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas son 3 armas que debes usar desde hoy. Fe, no te dejes llevar por lo que ves. Sigue creyendo en las promesas de Dios. Constancia, no dejes que el enemigo robe tu tiempo de oración. Hazlo una prioridad. Gracia, recuerda que no es por tu perfección, sino por el amor de Dios que Él responde. Cuando usas estas armas, el enemigo pierde poder sobre tu vida. Ahora quiero escucharte. Quiero que, en este momento, tomes una decisión de fe. ¿Has sentido que el enemigo ha intentado desanimarte en la oración? ¿Has creído alguna de estas mentiras en tu vida? Escribe en los comentarios, Señor, hoy renuevo mi fe en ti y en tu poder. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está contigo y el enemigo no tiene poder sobre ti. En el siguiente bloque, vamos a descubrir cómo corregir nuestros errores en la oración y alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Errores y aprender a orar de manera efectiva. La Biblia nos enseña cómo acercarnos a Dios en oración de una manera que active sus promesas y haga que nuestra fe se fortalezca. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esto significa que hay una manera correcta de orar, una oración que tiene poder y produce resultados. Hoy vamos a aprender 3 principios clave para que tu oración no solo sea escuchada, sino que también tenga impacto y traiga la respuesta de Dios. 1. Ora con la actitud correcta.
Uno de los mayores errores en la oración es pedir sin estar alineados con Dios. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios no es un genio de la lámpara que concede deseos al azar. Él responde oraciones que están alineadas con su voluntad, no con nuestros caprichos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos orando conforme a su voluntad? Antes de pedir, dedica un momento a agradecer y adorar a Dios. Pide que su voluntad se haga primero antes de presentar tus deseos. No ores desde la desesperación, sino desde la fe y la confianza en su tiempo. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oras con la actitud correcta, Dios empieza a moverse a tu favor. 2. Ora con perseverancia y sin duda. Muchas veces, el problema no es que Dios no quiera responder, sino que nosotros nos rendimos demasiado pronto. Lucas 18:1 dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre y no desanimarse. Jesús nos enseñó la historia de una viuda que insistía con un juez para que hiciera justicia. Ella no se rindió, y al final recibió su respuesta. Dios no responde solo a oraciones rápidas y ocasionales. Él responde a los que oran con fe, sin dudar y con perseverancia. Mateo 7:8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Estás pidiendo, buscando y llamando con constancia? Hoy es el momento de reactivar tu fe y volver a orar con la certeza de que Dios está obrando. Ora usando las promesas de Dios. Una de las armas más poderosas en la oración es declarar las promesas de Dios. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando oras, no uses solo tus palabras. Usa la palabra de Dios. En lugar de decir, Dios, ayúdame, no sé qué hacer, di, Señor, tu palabra dice en Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo confío en que me guiarás. Orar con las promesas de Dios es orar con autoridad. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La clave no es repetir palabras vacías, sino hablarle a Dios con fe y usando su verdad. Hoy mismo, empieza a orar con la Biblia en tus manos. Declara sus promesas y verás cómo todo cambia. Ahora, quiero preguntarte, ¿estás listo para orar de la manera correcta? ¿Te comprometes a dejar la duda y empezar a orar con fe? Escribe en los comentarios, Señor, hoy oro con fe, perseverancia y alineado a tu voluntad. Hazlo como un acto de fe y como una declaración en tu vida. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios premia a los que le buscan con fe. Importante, antes de continuar, si este mensaje te ha hablado al corazón, no salgas sin hacer esto, dale, me gusta, a este video. Esto ayuda a que más personas sean alcanzadas por la palabra de Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesita esta enseñanza. No te guardes esta bendición solo para ti. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Al hacerlo, te conviertes en un portador de la palabra de Dios y permites que su mensaje llegue a más personas. Cada suscripción es un paso más hacia tu bendición. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios está escuchando, y en el siguiente bloque vamos a ver ejemplos reales de cómo la oración ha cambiado vidas. Hemos aprendido cómo orar de manera efectiva,
cómo evitar los errores más comunes y cómo usar las promesas de Dios para fortalecer nuestra fe. Pero ahora quiero que veamos casos reales en la Biblia y en la vida cotidiana donde la oración cambió completamente la historia de una persona. Porque la oración no es solo teoría, es poder en acción. Vamos a ver 3 ejemplos que te demostrarán que Dios responde oraciones, pero siempre a su manera y en su tiempo perfecto. El caso de Ana, cuando Dios te responde en el momento perfecto. Ana era una mujer que lloraba todos los días porque no podía tener hijos. 1 Samuel 1:11 dice, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana no solo pidió un hijo, sino que se lo entregó a Dios antes de recibirlo. Dios no solo le dio un hijo, sino que ese hijo fue el profeta Samuel, un hombre clave en la historia de Israel. 1 Samuel 1:20 dice, aconteció que, al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Lección: Dios no responde cuando queremos, sino cuando el propósito está listo. Si Ana hubiera tenido un hijo antes, quizás no habría sido Samuel, el profeta que ungió a reyes. Cuando Dios tarda, es porque lo que viene es grande. El caso de Pablo, cuando Dios te responde de una manera diferente. Pablo tenía un problema que él llamaba un aguijón en la carne, algo que lo hacía sufrir y por lo que oró repetidamente. 2 Corintios 12, 8-9 dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios le respondió, pero no como Pablo esperaba. Dios no siempre quita el problema, pero siempre nos da la fuerza para enfrentarlo. Pablo quería que el aguijón desapareciera, Dios quería que Pablo entendiera que su gracia era suficiente. Lección: si Dios no quita la tormenta, es porque te está enseñando a caminar sobre las aguas. El caso de una madre que oró por su hijo durante años. Quiero compartirte una historia real de la actualidad. Había una madre que tenía un hijo rebelde. Él se alejó completamente de Dios, vivía en pecado y no quería saber nada de la iglesia. Ella oró durante años para que su hijo cambiara. Muchas veces sintió que Dios no la escuchaba. Había días en los que quería rendirse y dejar de orar, pero ella decidió orar con perseverancia, sin dudar, confiando en que Dios tenía el control. Pasaron 14 años, y un día su hijo tocó la puerta de su casa llorando. Había tenido un accidente, y en ese momento sintió que Dios le estaba dando una oportunidad para cambiar su vida. Lucas 15:20 dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Dios restauró a ese hijo. Hoy es pastor y ayuda a jóvenes a encontrar a Jesús. Lección: nunca subestimes el poder de una oración constante. Dios obra en formas que no imaginamos. ¿Qué aprendemos de estos 3 casos? Dios responde en su tiempo. No siempre será cuando queremos, pero siempre será en el momento correcto. Dios responde de formas inesperadas. A veces, la respuesta no es lo que imaginamos, pero es lo mejor para nosotros. Dios responde a la perseverancia. No te rindas en la oración, aunque no veas cambios. Dios está obrando. Filipenses 4, 6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está disponible para ti. Usa estas herramientas y verás cómo tu fe se fortalece. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
En el siguiente bloque veremos testimonios reales de personas que experimentaron el poder de la oración en sus vidas. Hemos hablado de cómo orar correctamente, de las herramientas espirituales que fortalecen nuestra fe y de cómo esperar con paciencia la respuesta de Dios. Pero ahora quiero compartirte testimonios reales de personas que oraron, confiaron y vieron la mano de Dios obrando en sus vidas. Porque cuando Dios responde, lo hace de una manera asombrosa. Salmos 40 horas y 13 minutos dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Si hoy estás esperando una respuesta, estos testimonios llenarán tu corazón de fe para seguir creyendo. Una mujer que oró por años por su matrimonio. Carla era una mujer al borde del divorcio. Su matrimonio estaba destruido por los problemas económicos, la falta de comunicación y las constantes discusiones. Un día, en medio de su desesperación, encontró un versículo que transformó su manera de orar. Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Ese día, Carla decidió orar con fe, no para que su esposo cambiara, sino para que Dios transformara su propio corazón primero. A lo largo de los meses, Carla comenzó a notar un cambio en su vida, su paciencia aumentó, su amor se fortaleció y su actitud hacia su esposo fue diferente. ¿Y qué sucedió después? Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios restauró su matrimonio, y su esposo también comenzó a orar. Poco a poco, su relación fue restaurada. Lección: a veces, Dios comienza la respuesta en nosotros antes de cambiar la situación externa. Un hombre que oró por una oportunidad, y Dios le dio más de lo que pidió. Raúl llevaba más de un año sin trabajo. Había enviado cientos de solicitudes, pero las puertas seguían cerradas. Mateo 7:7 dice: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Un día, después de escuchar un mensaje sobre la importancia de orar con acción de gracias antes de recibir la bendición, Raúl cambió su actitud. En lugar de pedir con desesperación, comenzó a orar con gratitud: Señor, gracias porque tú provees para mí, aunque no vea el camino ahora. Gracias porque, en tu tiempo, abrirás la puerta correcta para mí. Gracias porque ya estás obrando, aunque yo no lo vea. ¿Y qué pasó después? Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios no solo le dio un trabajo, sino que le ofrecieron un puesto mejor pagado de lo que esperaba. Lección: cuando agradeces antes de ver la respuesta, activas el favor de Dios sobre tu vida. Una madre que oró por su hijo, y Dios hizo el milagro. Patricia tenía un hijo con problemas de adicciones. Durante años trató de ayudarlo, pero él siempre recaía. Muchas veces, Patricia sintió que su oración no estaba funcionando. Parecía que, mientras más oraba, más rebelde se volvía su hijo. Isaías 65 horas y 24 minutos dice: y antes que clamen, responderé yo, mientras aún estén hablando, yo habré oído. Dios ya estaba obrando, pero Patricia no lo veía. Años después, un día, su hijo tuvo un encuentro con Dios. Dios tocó su corazón de una manera que ninguna persona pudo hacerlo. Hoy, su hijo es testimonio vivo de que Dios transforma vidas. Lección: no dejes de orar por tus seres queridos, aunque no veas cambios inmediatos. Dios está trabajando en ellos. Hechos 16, 25-26 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, sobrevino de repente un gran terremoto, y al instante se abrieron todas las puertas. Dios aún abre puertas y rompe cadenas. ¿Qué podemos aprender de estos testimonios? Dios responde en el momento perfecto. No siempre es cuando queremos, pero su tiempo es mejor que el nuestro. Dios nos cambia a nosotros antes de cambiar la situación. A veces, la respuesta comienza con una transformación en nuestro corazón. Dios hace más de lo que pedimos, su poder no tiene límites y sus bendiciones superan nuestras expectativas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Si hoy sigues esperando una respuesta, mantente firme. Dios ya está obrando. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez Dios ha respondido una oración en tu vida? ¿Cuál de estos testimonios te ha dado esperanza hoy? Escribe en los comentarios, Dios es fiel, y espero en su tiempo perfecto. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios recompensa a los que esperan en él con fe. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. En el siguiente bloque, te compartiré un llamado especial para que pongas en práctica todo lo que hemos aprendido. Hemos llegado a un momento clave en este mensaje. Ahora sabes que Dios siempre responde, pero hay errores que pueden estar bloqueando su respuesta en tu vida. Aprendimos que orar no es solo pedir, sino alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Descubrimos que la fe, la perseverancia y la gratitud abren las puertas del cielo. Vimos ejemplos de cómo Dios ha transformado vidas cuando se ora con fe y confianza. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, es tu turno. Dios te está llamando a dar un paso de fe. ¿Qué puedes hacer hoy para activar la respuesta de Dios? Examina tu oración. ¿Estás orando con la actitud correcta? Ora con fe y sin dudar. La fe mueve montañas, la duda las construye. Agradece antes de recibir. La gratitud es una llave que abre puertas. Persevera. No te detengas si la respuesta tarda. Dios siempre llega a tiempo. Comparte la palabra. Cuando ayudas a otros a acercarse a Dios, su favor se derrama sobre ti. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios no se ha olvidado de ti. Tu oración tiene poder. Ahora te quiero preguntar, ¿qué decisión tomarás hoy para acercarte más a Dios en oración? ¿Cuál de estos errores crees que has cometido sin darte cuenta? Escribe en los comentarios, Señor, oro con fe y confío en tu tiempo perfecto. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tu declaración de fe hoy puede ser el inicio de un milagro en tu vida. Antes de continuar, haz esto, dale me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de compartir la palabra y hacer que más personas sean alcanzadas. Comparte este mensaje con alguien que necesita aprender a orar con fe. No te guardes esta bendición solo para ti. Haz parte de esta misión divina. Suscríbete y ayuda a que este mensaje transforme más vidas. Cada vez que compartes la palabra de Dios, Él te bendice de maneras que ni imaginas. Tu fe marca la diferencia. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. En el siguiente bloque, concluiremos con una reflexión poderosa que te ayudará a confiar en la respuesta de Dios. Hemos llegado al final de este mensaje, pero para ti, esto es solo el comienzo de una nueva etapa en tu relación con Dios. Hoy has aprendido que Dios escucha cada oración, pero responde en su tiempo y de la manera que más conviene a tu vida. Entendiste que la oración no es solo pedir, sino confiar, esperar y alinear tu corazón con la voluntad del Padre. Descubriste que hay errores comunes que pueden estar bloqueando la respuesta de Dios y que corregirlos te llevará a experimentar su poder de una manera nueva. Salmo 145, 18-19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios está más cerca de lo que imaginas, obrando en cada detalle de tu vida. Ahora es tu momento de actuar. No dejes que este mensaje quede en solo palabras. Toma acción hoy mismo. Ora con fe y sin dudar. No permitas que el enemigo te haga creer que Dios no te escucha. Alinea tu corazón con la voluntad de Dios.
Él sabe lo que es mejor para ti. Persevera en la oración, aunque la respuesta tarde. Confía en su fidelidad. Agradece antes de recibir. La gratitud abre puertas que ni imaginabas. Comparte este mensaje con alguien que necesita una respuesta de Dios. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Tus oraciones tienen poder y Dios ya está moviéndose a tu favor. Ahora te pido que declares en los comentarios, Señor, confío en que mi oración ya ha sido escuchada. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Hoy deja toda preocupación en sus manos y espera con paz su respuesta. Antes de salir, haz esto, dale me gusta a este video. No es solo un clic, es un acto de fe que ayuda a que más personas reciban este mensaje. Comparte este mensaje con alguien que necesita fortalecer su fe en la oración. Si aún no estás suscrito, únete a nosotros. Al hacerlo, ayudas a compartir la palabra de Dios con más personas y abres la puerta a nuevas bendiciones en tu vida. Apocalipsis 3:8 dice, He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dios tiene el control. Cuando sea su momento, verás cómo todo se alinea y la puerta que espera se abrirá de manera sobrenatural. Confía, espera y sigue creyendo, porque Dios nunca falla. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo mensaje.